A continuación, damos lugar al doctor Rafael Terra, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Uruguay, quien disertará sobre cómo construir resiliencia. Buenas tardes. Agradezco la invitación a participar del Congreso Argentino de Producción Animal. Para mí es un gusto estar aquí. Se preguntarán qué hace un ingeniero en este congreso. Me presento brevemente. Trabajo en el Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, de Uruguay. Y trabajo hace 20-25 años en gestión de riesgos climáticos. Fundamentalmente asociado al sector energético y al sector agropecuario, o sea que no me es enteramente ajeno la temática del Congreso. Y para mí siempre es un gusto intercambiar con quienes toman decisiones reales sobre sistemas reales expuestos a incertidumbre y riesgo climático y, por supuesto, de otros orígenes. Se me dio esta temática o algo semejante a este título de cómo construir resiliencia. Intentaremos, si bien no, tal vez no contestar la pregunta, sí dar elementos para ayudarla a que ustedes la contesten. El itinerario para hoy, una primera introducción breve, una decena de slides sobre cambio climático como problema ambiental sistémico. Intentaré no repetir el discurso usual. Luego pasaré a definir lo que yo llamo escenarios A y B, que son modalidades distintas de enfrentar la incertidumbre asociada a la variabilidad y el cambio climático. Y reconoceremos rápidamente que en la región nos encontramos en el escenario B y seguiremos bajo ese supuesto. Y tomaremos lecciones inicialmente de hace 1000 años de cómo se experimenta el impacto del cambio climático, pero ustedes lo podrán actualizar a la experiencia actual. Y bueno, por último, el qué hacer al respecto, que de alguna manera aborda la pregunta del título de cómo construir resiliencia. El calentamiento global y cambio climático es un problema que hoy se habla muchísimo, hace varios años se habla muchísimo, pero es antiguo, digamos, ya del fin del siglo XIX ya se estimó o se pronosticó de alguna manera que el aumento de los gases de efecto invernadero a raíz de la revolución industrial iban a modificar las propiedades de interferencia radiante de la atmósfera y por ende generar un calentamiento medio en el globo. Eso fue publicado por Arrhenius en 1896. O sea que los componentes físicos del asunto están muy claros hace mucho tiempo. La cuantificación de lo mismo demoró 80 años. El primer cuantificación concreta conocida por la Academia de Ciencias de Estados Unidos fue en 1979 y estimó que frente a una duplicación del anhídrido carbónico atmosférico respecto de la era preindustrial, el aumento medio de la temperatura media del globo era 3 grados con más o menos 1,5 grados de incertidumbre. A eso se conoce como sensibilidad climática. Por allí, por 1988, surgió el panel intergubernamental de cambio climático y sus informes, bien conocidos, el último de los cuales fue el año pasado, y esa misma estimación de la sensibilidad climática frente a la duplicación de anhídrido carbónico dio de nuevo 3 grados, más o menos alguna incertidumbre levemente inferior a la de 40 años antes. Entonces, primeras conclusiones muy medio de perogrullo, pero vale la pena decirlas, que el origen antrópico del calentamiento global y los mecanismos físicos asociados al incremento de gases de efecto invernadero están muy claros desde hace más de 100 años y no tiene sentido seguirle dando vuelta a eso. Las estimaciones de la sensibilidad climática, cuánto se calienta la superficie terrestre a medida que aumentan los gases de efecto invernadero, no han variado significativamente desde sus primeros valores hace casi 50 años. La cuantificación precisa de cuánto el calentamiento recientemente observado es natural, cuánto antropogénico, se conoce a eso como el problema de la atribución, nunca se va a saber con exactitud. Porque el sistema es fuertemente no lineal, se puede estimar, hay estimaciones en base a modelos, pero esencialmente no es estrictamente relevante para definir qué hacer al respecto.
sea que lo del calentamiento global es inobjetable y evidente. La mayoría de las gráficas que estaré mostrando son del último informe del IPCC, el sexto. Ahí se muestra la evolución de temperatura media del globo separando la superficie terrestre, que tiene un incremento superior de la media global, que contiene obviamente una 3/4 parte de océano. Segundo, realidad del calentamiento global y cambio climático, que no es espacialmente homogéneo, es fuertemente no homogéneo. Las gráficas a la izquierda está la estimación de aumento de temperatura media, temperatura en el globo para el escenario 1,5 grados por encima del nivel preindustrial, y uno ve que claramente es mayor en superficie, es mayor en tierras del norte de los continentes boreales. En la precipitación la inhomogeneidad es aún mayor porque cambia de signo. Hay zonas que llueve más y zonas que llueve menos. Y a eso volveremos. Entonces, a pequeñas escalas hay una cantidad de factores microclimáticos y circulaciones locales que generan variabilidad en el impacto del cambio climático a nivel local. Y cuanto más pequeña la escala, más difícil el problema de la atribución de la señal de cambio climático, por lo tanto, de cómo va a continuar a futuro. Tercer elemento bastante claro es que el cambio climático se manifiesta principalmente a través de los extremos. Siguen 3 slides, esta y otras, que tienen esa especie de panal de abejas que intenta representar los continentes, que ustedes reconocerán. Y aquí está la valoración de cambios observados, estos no son pronósticos o estimaciones, de eventos extremos de calor. Y todo aquello que es rojo es un aumento significativo en el aumento del sistema de calor. La zona SS es sudeste de Sudamérica y es donde estamos nosotros. Está dentro de casi todo el mundo está dentro de esas circunstancias. El siguiente es aumento en aumentos de precipitación intensa en cortos periodos, y allí hay todo lo verde es buena, y de nuevo el sudeste de Sudamérica son lugares donde eso se ha verificado con significancia estadística en la tendencia al aumento de ese tipo de fenómenos extremos. Y por último, sequía. Las definiciones de sequía son tantas como gente hay, pero bueno, sequía, hay una definición de sequía que está en el informe, agrícola y ecológica, y ahí uno ve que hay muchas regiones del mundo en que eso se verifica. Hay solo una en el norte de Australia, que es se verifica un decrecimiento de dichas circunstancias, y otras en que no es contundente estadísticamente dicha señal. Si uno ve el mapa anterior con respecto a este es un mapa simplemente de climas, desde húmedo, semihúmedo, semiárido, árido, hiperárido, y uno ve que mucho de las tendencias que se ven en las variables anteriores mapean sobre la climatología tradicional, digamos. A eso se le suele llamar el efecto Mateo, de la cita bíblica, de que donde llueve mucho lloverá más, y donde llueve poco va a llover aún menos. Estas son estimaciones, estas sí son pronósticos, escenarios de cambios en la precipitación media en un escenario de 1,5 grados de incremento de temperatura media, y en ese escenario de 2 grados de temperatura media, y tienen esa estructura espacial. Rojo llueve menos, azul llueve más, todo lo que tiene crucecitas, el escenario es significativo. Y si uno, que no lo tengo acá, pero si uno mapea la precipitación media global actual, tiene una alta superposición con estos mapas, ¿no? En las zonas áridas y semiáridas decrece, en las zonas, por ejemplo, el cordón de lluvia tropical, hay aumentos. Entonces, se hace muy difícil gestionar, porque entonces la variabilidad que ya existe espacial se incrementa.
Entonces, algunos últimos slides de resumen de propiedades de cambio climático. Es global, es interconectado, multicausal, sistémico. El impacto es diferido en el tiempo y en el espacio. Lo que uno emite hoy impacta en el futuro en todos lados muy lejanos. Hay impactos opuestos. Vemos que hay regiones que llueve más y otras que llueve menos. Hay más sequías en algunos lados y hay precipitación más intensa en otros. Alta variabilidad e incertidumbre. Por lo tanto, es muy difícil encontrar soluciones mágicas y rápidas, es difícil asignar responsabilidades, es difícil asignar causalidades directas, este evento, este tornado, esta lluvia es por el cambio climático. Hay una dificultad de percibirlo, hay una dificultad por ende de sensibilizar. Entonces, en esas circunstancias estamos, y en esas circunstancias tenemos que desenvolvernos. Entonces, aquí vengo a definir los escenarios A y B muy caricaturizados. Esta caricatura, pues vemos ejemplos de variables reales, es una variable climática que me impacta. Por ejemplo, disponibilidad de agua, para fijar ideas. Y uno ve que en el tiempo tiene un decrecimiento o un crecimiento eventualmente, depende de la variable, que es medio monótona, en este caso decreciente. Ejemplo, esto es la evolución de áreas de glaciares en Colombia de 1960 a 2000, hace algunos años. Y hay 4, 5, 6 glaciares ahí y uno ve decrecimientos en el estilo del esquema conceptual de escenario A, decrecimientos monótonos y decrecientes, en este caso. La gráfica de la derecha es el aumento del nivel del mar desde el principio del siglo XX hasta nuestros días. Este es el informe anterior del IPCC. Monótona creciente. En este caso, la foto de la izquierda es una reunión que hicieron hace unos años, una firma, un acuerdo bajo agua de los líderes de las islas del Pacífico, cuyo principal problema es este. Digamos. Entonces, en un escenario de este tipo, en un escenario A, bueno, perdón, y hay también ganadores, porque los dos escenarios previos son negativos, digamos, ¿no? En la izquierda está el área del hielo en el océano Ártico durante el verano, y claramente en los últimos 50 años ha venido creciendo abruptamente a casi el 50%, y eso genera oportunidades, ¿no? Apertura del Ártico, la navegación, a la exploración de petróleo. A la derecha está esa gráfica ya la mostré, de aumento de temperatura en superficie, y uno ve esos máximos en las regiones nórdicas, y eso genera un corrimiento de la frontera agrícola que obviamente genera oportunidades. Hay un libro ahí que lo recomiendo, Windfall, The Booming Business of Global Warming, de Mackenzie Funk, que es bien divertido, bien entretenido, que muestra cómo el sector empresarial reacciona a esas oportunidades del cambio climático. Entonces, en este escenario A, se conoce el escenario, se conoce el futuro en el sentido, y el horizonte temporal con cierta posición. Dentro de 20 años ya no va a haber más glaciar, por ejemplo, en el caso de Colombia. Dentro de 40 años el aumento de nivel del mar va a ser 30 centímetros. Y puede, no sé, dentro de 20 años, debe ser dentro de 30 o de 35, pero es muy clara el escenario futuro con cierta precisión la temporalidad. Entonces, el abordaje natural, el que siempre surge primero, es a qué me adapto, decir cuál es el escenario que me tengo que adaptar, es natural y es accionable. Hay que planificar alternativas productivas para ese escenario. No voy a tener agua de glaciar, tengo que tener agua de otro lugar, o tengo que irme, o tengo que pasarme a un sistema productivo o una modalidad de vida que consuma menos agua. Entonces estamos frente al paradigma predictivo, ¿no? Caracterizado por Noé, digamos, ¿no? Va a llover, se va a inundar todo, conozco el escenario, armo un arca. Y eso es natural, y muchas veces fue el único escenario, la única forma de pensar o abordar el problema. Pero, sin embargo, hay un segundo escenario posible que es muy frecuente, que uno tenga esa variable climática que me incide, disponibilidad de agua, temperaturas, o la que incida en el modo de vida de cada quien, o el sistema productivo de cada quien,
tiene una altísima variabilidad, incluso puede ser creciente, con apariciones de extremos cada vez más extremos, o cada vez más frecuentes, o igualmente extremos, pero más frecuentes. Y subyacente ahí puede llegar a haber una tendencia creciente o decreciente. Entonces, este escenario que comparte ciertas cosas del escenario anterior, en cuanto a que hay una tendencia, pero está embebida en una muy alta variabilidad. Entonces, googleé una de miles de gráficas de tendencias meteorológicas o climáticas en Argentina, pero ustedes las conocerán mejor que yo, y hay múltiples. Esto es en el Alto Valle, dato del INTA de los últimos 30 años del siglo pasado, y se muestra precipitación, temperatura media, y uno ve unos bandazos muy fuertes, y también una tendencia lineal de temperatura, que podrá cultivarse o no, podrá ser evidente o no, pero entonces conviven tendencias posibles con variedades tan altas que a veces es difícil distinguir la tendencia. Entonces, el abordaje aparentemente natural, si el problema es adaptarse al cambio climático, decime a qué me toca adaptar. No funciona. No funciona. El foco en el escenario futuro es paralizante, porque el futuro es incierto, pero aparte no lo conozco ni en el clima, ni en las tecnologías, ni en el mercado futuro, y mientras tanto tengo que sobrevivir. Y estoy expuesto a esa variabilidad de gran amplitud, que es lo que me preocupa, que es lo que me inquieta. Y bueno, puede ser que haya algo subyacente, no es que lo niegue, pero no puedo focalizar en aquello que ni siquiera sé muy bien con qué precisión cuál va a ser el escenario, y encima hay otra cantidad de cosas que mutan junto con el clima. Entonces, el a qué me adapto me deja paralizado. El paradigma predictivo no es accionable, no conduce a una acción clara. Pero por otro lado, parece no tener sentido que si tengo un sistema productivo a cielo abierto y cambia el clima, aunque sea embebido en una alta variabilidad, todo quede igual. Eso no parece ser una solución razonable, digamos. Entonces, ¿cómo camino? Entonces, ahí es donde tomaremos lecciones desde hace 1000 años. Esto es otro libro que recomiendo, que es el Colapso, ¿por qué unas sociedades perduran y otras no?, de Jared Diamond. Lo googlean y está el PDF, incluso en español, porque el libro original es en inglés, disponible. Para los que no conocen la historia de los vikingos, yo no la conocía, por allá por fin del primer milenio, llega Eric el Rojo a tierras en Groenlandia desde Islandia. Por sobre el año 1000, ya toda la tierra útil son los fiordos costeros, ¿no? Que era el único que no está bajo nieve, digamos, el único verde. En Greenland es un mal nombre a Greenland, porque es Wildland, más que nada, porque es casi todo blanco, salvo los fiordos. Y se llegó a 4000 personas en el asentamiento oeste y a 1000 personas en el este, que son las manchitas violetas que están ahí en Groenlandia. Había aproximadamente 14 iglesias, cada una con 20 granjas, cada una con 20 personas, era una micro sociedad. En 1350 desapareció el asentamiento oeste, que era, aparte de oeste, es más septentrional y por lo tanto más riguroso climáticamente, más chico, y sobre 1420 más o menos desapareció toda presencia vikinga en Groenlandia, cosa que no se supo hasta muchos cientos de años posteriores, que seguían creyendo que podía llegar a haber presencia vikinga en Groenlandia. Entonces, esa misma cronología la mapeo sobre las temperaturas medias del océano del Atlántico Norte. La llegada a Eric el Rojo coincidió con lo que se llama el periodo calio medieval, y el óptimo medieval también. La desaparición del asentamiento occidental coincide con la terminación de dicho periodo, y la desaparición de los vikingos con Groenlandia ya con la entrada a lo que se llama la pequeña glaciación. Entonces uno ve esto y dice,
desaparecieron los vikingos en Groenlandia por el cambio climático. Entonces vamos a tratar de leer eso con los datos que se conocen. Entonces, para poder hacer eso, hay que conocer, y eso nos va a servir también para traducirlo al día de hoy, cuál era el calendario productivo. Entonces, empiezo en mayo, que era el punto crítico de disponibilidad alimentaria para las personas y el ganado, porque era a la salida del invierno, digamos, ¿no? Entonces, ahí se abría las temporadas en que había que trabajar en pastoreo, ordeñe, barcos que iban y volvían, tenían conexión con las tierras madres en Europa, iban al labrador por madera y al norte para la caza de morsas, y sobre el fin de la verano-otoño, perdón, la cosecha del heno, la caza del caribú, que era salvaje allí. Y en octubre, previo a entrar en invierno, están las decisiones críticas. ¿Cuántos animales matar? ¿Cuántos guardo para pasar el invierno? Y les tengo que dar de comer, ¿no? Para la siguiente temporada. Entonces, y después te tienes que encerrar, ¿no? Establos, corrales, tejido, madera, trabajar en colmillo de las morsas. Eran como 6 meses casi que muertos productivamente. ¿Cuáles eran las vulnerabilidades? Claro, un sistema muy apretado, ¿no? Muy condicionado, con muy poco margen. ¿Cuáles eran dónde les apretaba el zapato en ese calendario productivo? ¿Y cómo les afectaba la variabilidad climática interanual, año a año? Los años húmedos había más heno. Pero si había demasiada lluvia, o era muy húmedo, sobre el final, sobre agosto, septiembre, sobre el final del verano, no permitía secar el heno para el invierno. Se pudría el heno. El verano corto y frío o con niebla reducía la producción de heno. Hay un tema no solo de humedad, sino de temperatura. Un invierno largo, con mucha nieve, agotaba los recursos, o el cálculo que habías hecho de cuántos recursos, cuántos animales sacrificar y cómo planificar el invierno, te quedaba corto. Para animales y para hombres. Y perjudicaba también el caribú, que era un recurso natural disponible. El invierno con mucha deriva de iceberg, nieblas en verano que perjudican el crecimiento del heno y dificultan la navegación para ir al labrador, para ir a la caza de la morsa. Los cambios de temperatura del mar afectaban la presencia de peces y la migración de mamíferos, particularmente las focas, que era otro recurso. Y los icebergs también afectaban la navegabilidad y el contacto con Europa, que era el contacto cultural de las comunidades en Groenlandia. Entonces, Diamond presenta, el libro tiene otra cantidad de sociedades que colapsaron en el pasado y tiene unos factores, una colección de una docena de factores que algunos actuaban en algunas circunstancias y otros en otras. En el caso de los vikingos en Groenlandia, rescata el cambio climático, pero no como, el clima se enfrió y se murieron. No, el clima se enfrió y en aquellos vulnerabilidades que ya estaban diagnosticadas en el sistema productivo empezaron a pegarle cada vez más frecuentemente. Competencia de otros, que eran los esquimales, que estaban mucho mejor adaptados al lugar, el abandono de europeos del continente por razones políticas que no tienen nada que ver con ellos, se dejaron de preocupar de esa conexión. Cualquier similitud con la realidad actual es pura coincidencia. El deterioro ambiental y el conservadurismo de no adaptarse a, por ejemplo, a tener contacto y tomar tecnologías mucho más adaptadas a la región como la de los equipos. Entonces, lecciones útiles. El cambio climático opera, amenaza y vive latente en las vulnerabilidades climáticas existentes, en donde ya me aprieta el zapato, donde haya pequeños sesgos que empeoren las cosas que me afectan o que me quiten oportunidades de las cosas que me dan oportunidad, ahí es donde entra el cambio climático. Y sinérgicamente con las no climáticas, en la conexión con Europa, los esquimales, etc. Dichas realidades son expuestas cuando golpea la crisis, siempre interaccionando con otros, cuando caen los precios y cae la seca, ¿no? a la realidad actual. Cuando los mercados aparecen, cuando hay agresiones externas, cuando hay deterioro ambiental, cuando hay crecimiento poblacional, cuando hay problemas de institucionalidad y de liderazgo. Entonces, nunca es solo, pero eso no quiere decir que el clima no cumpla un rol, simple que cumple un rol sinérgicamente con otros drivers que también me perjudican. Y la adaptabilidad es una cualidad cultural, no solo tecnológica.
tecnología es parte de la cultura, pero es mucho más amplia la cultura. El caso de los vikingos es muy claro cómo lo frenó la incapacidad de cambios culturales. Entonces, volviendo al escenario B, en definitiva debo abandonar el abordaje de a qué me adapto y poner énfasis en qué adapto, cómo es mi sistema. Entonces, tiene que cambiar de paradigma predictivo al paradigma de adaptación continua. Y tenés que poner el foco en las vulnerabilidades de hoy. Vaya novedad, ¿no? La gran preocupación son cómo me afecta la variedad interanual hoy. Eso hace que sea accionable hoy. Cualquier medida que tenga es accionable hoy. Construye adaptabilidad hoy. Lo cual vendrá en el futuro en temas más siguientes. Pero no tengo que hacer especulación o futurismo sobre cuáles son las tecnologías o los mercados o el sistema de precios dentro de 20 o 30 años. Una crítica que se le hace a este abordaje en escenario B medio pasito a pasito es que no es capaz de adaptarte a grandes cambios. Que esa gradualidad es incompatible con los grandes cambios que no va a deparar el cambio climático. Entonces, yo tomo como contraejemplo, como así como está el paradigma predictivo, es el de Noé, el paradigma de adaptación continua. Está inspirado en el caso de Hiroshima. En Hiroshima, la bomba nuclear, y en la primavera siguiente, en un árbol que quedaba cerca de este edificio, a la primavera siguiente, el ginkgo biloba volvió a reverdecer. Y hoy es un monumento ese árbol. Un árbol que ustedes conocen mejor que yo, que millones de años, está separado toda la otra reino vegetal, una rama muy pendiente, se fue adaptando a todo lo que vino. Así sí, pero a todo lo que vino, pero no una bomba nuclear. Bueno, esa capacidad de adaptación que acumuló durante tanto tiempo, incluso lo habilitó a sobrevivir una circunstancia totalmente fuera del radar, digamos, ¿no? Entonces, al paradigma de adaptación continua lo llamo ginkgo biloba. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo son como instrumento esto? Lo primero es identificar las vulnerabilidades y las oportunidades y sus cambios. ¿Qué es lo que más me impacta de la variedad climática y qué de eso que siempre me impacta, los últimos 20 o 30 años me han impactado, qué es lo que está cambiando? Entonces, yo dentro de un clima de hoy tengo zonas amarillas de perjuicios menores y zonas rojas de perjuicios más graves. Y en un clima futuro, esa curva de distribución de probabilidades de los eventos climáticos que enfrento se ve modificada levemente, se expanden las colas y empiezan a aparecer un poco más de los eventos que me perjudican o que me dan oportunidad. Bueno, a eso tengo que estar atento. Segundo paso, muy importante. Tengo que identificar e incorporar, yo le llamo perillas, medidas de manejo pasibles de ser ajustadas con la mayor gradualidad posible. No sirven, no son perillas, es dejo esto y paso a esto otro. Opciones binarias. Perillas son opciones que son pasibles de ajuste. ¿Qué ajustes en las prácticas? ¿Qué incorporaciones graduales de pequeñas tecnologías hoy disponibles a los sistemas de producción agropecuaria para hacerlos más resilientes a esos eventos que estoy viendo que me están pegando con mayor frecuencia o intensidad? Obviamente el riesgo es multidimensional, pero no es exclusivamente climático, pero bueno, lo que yo tengo que estar atento a esas cuestiones climáticas que me están afectando. Entonces, última punteo que vuelve a la pregunta original e intenta dar como los últimos consejos de cómo construir resiliencia. 1. Atención a las variaciones en sensibilidad del sistema productivo a eventos climáticos. Ojos bien abiertos, cabeza bien abierta de qué estoy viendo que me está impactando un poco más de lo que estoy acostumbrado. O que me está dando oportunidades un poco más de lo que estoy acostumbrado. Incorporar perillas pasibles de ser ajustadas. Incorporarlas estructuralmente, puedo no tenerlas, yo qué sé, sombra, riego, suplementación, silvopastoreos, áreas dedicadas a una diversidad forrajera, fechas de, no sé, siembra, de no sé, fechas.
todo aquello que es pasible de ser ajustado, algunas de las cosas ya las tengo y las puedo ajustar, otras no las tengo, las incorporo para poder ajustarlas. Hay que tener una cultura de gestión de riesgo, y cultura de gestión de riesgo es un problema de estómago, no de cabeza. Tengo que estar dispuesto a tener más redundancias y más excedentes. Redundancias y excedentes tienen en el corto plazo repercusiones económicas, pero en el largo plazo me dan más resiliencia, o en el mediano plazo frente a eventos extremos me dan resiliencia. Y la redundancia o excedente puede estar en el banco, puede estar en el campo, puede estar en el animal, en la grasa, puede estar en el galpón. Pero una cultura de gestión de riesgo implica, de última, siempre implica renunciar a ciertos ingresos inmediatos por tener más redundancias y excedentes. Y esto es el paradigma de adaptación continua. A la larga, y larga no sé si son 10, 20 o 30 años, 40, orgánicamente, en base a incorporar e ir ajustando perillas, y no bajo planificación anticipada de qué voy a hacer en 30 años o cómo va a ser el futuro en 30 años, pudiera devenir mi sistema en uno que es bien distinto, que creció el área de riego o de sombra o de silvopostoreo, o creció la proporción de comida que viene producida local o comprada de tal manera o tal otra. Y fue siendo mejor adaptar a las condiciones futuras, que las condiciones futuras no solo son las climáticas, son las de mercado, qué es lo más barato, qué es lo más caro, las tecnológicas, qué posibilidades se abren, las laborales, las culturales. Entonces, el paradigma de adaptación continua es el paradigma a seguir cuando yo enfrento incertidumbre de tipo escenario B. Y con eso vuelvo a agradecer y quedo disponible para preguntas.